Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que usted esté viendo esta entrevista. Mi nombre es Manuel Pedrero y es 21 de noviembre del año 2023. Con la caída de Ovidio Guzmán, el cártel de Sinaloa, ¿a qué rumbo va? ¿Cuál es la rectoría? ¿Cuál es el liderazgo que va a conducir una de las organizaciones criminales más emblemáticas, pero al mismo tiempo más peligrosas del mundo, siendo objetivo clave de varios gobiernos, incluido el de los Estados Unidos? Pues resulta y resalta, diría la sabiduría popular, que no solamente es tiempo de mujeres en la política, no solamente vamos a tener a una presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y Senadores, no solamente vamos a tener a una presidenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no solamente vamos a tener una presidenta en la presidencia de la República a partir del próximo año. También la organización criminal más poderosa del mundo, según el gobierno de los Estados Unidos, ha sido tomado el mando por una mujer. Y para hablar de esto y mucho más, le doy la bienvenida en este momento al maestro Jesús Escobar Tobar, al cual le doy muchas gracias por estar aquí con nosotros platicando sin máscaras y de este perfil Adriana Mesa. Jesús, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Manu? Un saludo como siempre para ti, para toda tu audiencia. Un honor, como siempre, compartir contigo este tipo de espacios y de temas. Pues sí, fíjate que es un asunto que ha llamado mucho la atención. El Cártel de Sinaloa históricamente es una organización criminal que ha trabajado bajo el auspicio del gobierno de los Estados Unidos. Fue precisamente la organización criminal que más respaldo tuvo durante las gestiones panistas de Vicente Fox Quesada y de Felipe Calderón Hinojosa. No fue un respaldo fortuito, fue parte precisamente de una estrategia de esta mal llamada guerra en contra de las drogas, en donde simple y llanamente el gobierno norteamericano no ha encontrado la fórmula perfecta. Ellos comenzaron con este concepto de una organización criminal única en México, con el llamado Cártel de Guadalajara en los años 80. Posteriormente, cuando no funcionó, consideraron que no había funcionado, pero sobre todo cuando entró el neoliberalismo, se empezó a profundizar el neoliberalismo, se le quiso dar a los cárteles este perfil de empresas y por lo tanto decidieron separarlos, decidieron segmentarlos y entregar un territorio a cada uno de ellos. Esto fue la peor decisión que pudo haber tomado el gobierno estadounidense, respaldado en México por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a tal punto que después de la caída del señor de los cielos, de los propios hermanos Arellano Félix y demás, comenzaron a buscar una nueva organización, una nueva cabeza que pudiera aglutinar a todos los grupos criminales en uno solo, la famosa federación, y se escogió entonces a Joaquín El Chapo Guzmán y por supuesto a Ismael El Mayo Zambada, que históricamente ha sido un contacto directo con las agencias norteamericanas de inteligencia. El Mayo Zambada es el gran gestor, en pocas palabras, el gran gestor de la operación de día a día entre el gobierno de Estados Unidos, las agencias norteamericanas y los gobiernos que ha tenido nuestro país. Por eso es que nunca ha sido detenido, porque es un hombre sumamente útil en este tipo de operaciones. Y es ahí cuando el Cártel de Sinaloa comienza a consolidarse como la principal fuerza criminal de México para el mundo, si lo tenemos que llamar de esta manera. Las cosas, sin embargo, nunca fueron de que hubiera un solo líder en el Cártel de Sinaloa. Estaba la facción del Mayo Zambada, estaba la facción de Joaquín Guzmán Loera, estaba la facción precisamente de Nacho Coronel y estaba la facción de Juan José Esparragosa, alias El Azul. Bueno, todos sabemos perfectamente que Nacho Coronel falleció en un enfrentamiento con la Marina. Mucha de la gente que estaba con Nacho Coronel finalmente se convirtió en el Cártel de Jalisco Nueva Generación. En el caso de Juan José Esparragosa, alias El Azul, se dice que está muerto. Nadie ha podido comprobar que así sea. Sin embargo, después de un accidente fue el principal rumor que se dio. Y en el caso de Joaquín Guzmán Loera, con su detención, la facción que él comandaba, entonces en ese momento se fue heredada a sus hijos, sin olvidar una tercera facción del Cártel de Sinaloa que comenzó a tomar fuerza a raíz precisamente del fallecimiento de Nacho Coronel, a raíz de la presunta muerte de Juan José Esparragosa, que es la de Aureliano Guzmán, el llamado tío Guano, hermano de Joaquín Guzmán Loera. Pero en el caso de los famosos Chapitos, cuando ellos asumen ya el control de esta facción, tienen como su principal líder a Archibaldo Guzmán, Iván Archibaldo Guzmán, seguido de Jesús Alfredo Guzmán, en un tercer nivel, Ovidio Guzmán, y en un cuarto, Joaquín Guzmán López. Cuando viene el famoso Culiacanazo, querido Manny, es cuando todo mundo nos empezamos a ubicar
en estos muchachos. Nos empieza a llamar la atención quiénes son realmente los chapitos, quiénes fueron los responsables en un momento dado de retar al Estado mexicano y de retar a las agencias norteamericanas. Y el nombre de Ovidio Guzmán comienza a hacerse sumamente popular, a pesar de que en la práctica cotidiana no fuera precisamente él el capo más importante al interior de esta facción del cártel de Sinaloa. Sin embargo, era un capo que estaba ahí ya, en la palestra, estaba haciendo un fenómeno de popularidad, se crearon corridos, se crearon escenarios precisamente ubicando a los chapitos o los menores como este grupo que se había atrevido a retar a la autoridad, que se había salido del huacal, incluso el control de Ismael el Mayo Zambada, según se decía en los corrillos citadinos, en los corrillos, por supuesto, de los barrios, de los pueblos y demás. Y aquí es entonces cuando viene el golpe por parte de la Agencia de Estados Unidos de la DEA, porque no podía permitir, por supuesto, que se burlaran de ella, y da el manotazo en la mesa. Y ese manotazo en la mesa fue la detención de Ovidio Guzmán y la extradición de Ovidio Guzmán López. ¿Qué fue lo que pasa? Ese es el contexto. ¿Qué es lo que sucede después de que Ovidio Guzmán es detenido y es extraditado? Pues resulta que comienza, por supuesto, como todo esto, querido, se empieza a investigar, se empieza a buscar quién es quién, se empieza a analizar quién está alrededor de cada uno de los chapitos, y te encuentras con que la esposa de Ovidio Guzmán, Adriana Mesa, tenía un papel fundamental o tiene un papel fundamental en esta facción. ¿Por qué? Porque es una de las mujeres que tiene el control del lavado de dinero. Es una de las personas que tiene el control de lo administrativo en el cártel de Sinaloa, que realmente es uno de los puntos más importantes de cualquier organización criminal. ¿Quién maneja los recursos? A tal grado es una mujer sumamente capaz para ello que el propio Iván Archibaldo le tiene un respeto y le tiene una comunicación directa con ella. Incluso lo que se ha podido saber y se ha comentado es que tenía mejor relación con ella que con Ovidio, porque Ovidio, a final de cuentas, no es que tenga una gran personalidad o sea un hombre de gran carácter. Ovidio Guzmán realmente es una persona, un carácter mucho más afable, mucho más relajado, tiene problemas de ansiedad, según ha dicho su propio abogado, mientras que Adriana se convirtió rápidamente en una persona muy capaz. Esto me llama mucho la atención, querido Manny. ¿Por qué? Porque responde al perfil que Emma Coronel había evidenciado ya anteriormente. Emma Coronel, como tú lo sabes, es una mujer que se casa muy joven con Joaquín Guzmán, que surge precisamente de una feria de las clásicas que había en los pueblos de Sinaloa, en donde ella resulta ser la mujer más bella de la misma, de la premiación. Es una mujer que se ha dicho en algunos casos, otros lo niegan, que su familia estaba vinculada directamente con Ignacio Coronel, otros dicen que no es así. Lo cierto es que a final de cuentas ella se casa con Joaquín Guzmán Loera. Y ella en un principio es una mujer, pues sí, trofeo, muy guapa, madre de familia, digámoslo de esta manera, por sus hijas, pero no era solamente eso, querido Manny, y es ahí donde comenzamos a ver el papel de la mujer dentro de las organizaciones criminales. Emma Coronel era la mujer de confianza de Joaquín Guzmán Loera. Emma Coronel sabía todo lo que hacía Joaquín Guzmán Loera. Emma Coronel tenía una capacidad misma en la administración de recursos de Joaquín Guzmán Loera. Es ese perfil precisamente en el cual el machismo muchas veces no nos deja ver quiénes son los que sí tienen control dentro de una organización, y nos vamos simplemente con esta narrativa de el macho alfa, narcotraficante de sombrero, pistola, bigote, cuando en realidad las que están controlando los dineros son precisamente las esposas, las parejas, y son las que tienen las decisiones más importantes, porque insisto, en este tema del narcotráfico, como toda empresa, manda quien tiene el control de los dineros. Y también está el caso de la hija de Nemesio Ceguera, alias el Mencho, que también ella fue una de las partes esenciales en las empresas del padre o en las empresas que servían para lavar dinero por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces vemos precisamente que las mujeres, más allá de tener este papel protagónico mediático, tienen un papel fundamental clave en la operación de los cárteles de la droga. Y un ejemplo más, para pasar contigo, sino el caso de Nedina Arellano. En Nedina Arellano, durante años, sus hermanos fueron los que coparon la atención de los medios. Eran Benjamín, Ramón, el caso del doctor, de Héctor, en fin, y realmente la que tenía el control del cártel en materia de finanzas y en materia de tráfico de droga era Enedina, a tal grado que ella fue la que en un momento dado, hoy por hoy, sigue sin ser detenida y la que mantuvo vivo al cártel o lo que queda del cártel
de Tijuana. Entonces, el caso de Adriana Mesa es muy similar a estos perfiles que te describo, una mujer que puede pasar desapercibida en un principio, pero que en realidad es la carta fuerte de esta facción de los Chapitos en el manejo financiero, ¿no? Jesús, esto le da un nuevo significado a la frase de es tiempo de mujeres, ¿no? Te decía que en la administración, en el servicio público, desde luego que ha habido una lucha histórica para que las mujeres puedan tener un papel destacado en la sociedad dentro de los valores de la misma sociedad, ¿no? No fuera de los actos antiéticos, ni antisociales, ni conductas ilícitas, pero también es este mismo parámetro en las organizaciones criminales. Preguntarte, Jesús, ahora que Adriana Mesa, tú nos dabas esta pequeña biografía, esta pequeña radiografía de lo que ha quedado en la estructura del cártel de Sinaloa, preguntarte si ella también ha prosperado en un tema de autoridad, de liderazgo, en una entidad jerárquica superior a tan solo unos meses de la caída de Ovidio, quien es su marido. Fíjate que en este punto es muy interesante lo que planteas. Cuando cae Ovidio, incluso si no mal recuerdo, cuando se le extradita, a ella se le congelan las cuentas, se le congelan sus cuentas personales y todo eso. Y ella argumenta que se dedica a la agricultura, que es el argumento de siempre de los capos, nos dedicamos a la agricultura. Y promovió varios amparos, amparos para descongelar precisamente sus cuentas, pero fue hasta el 2021, si no mal recuerdo, que se le concedió precisamente el amparo. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que Manny, Mesa Torres sería la prestanombres de los Chapitos, hijos de Joaquín Guzmán Loera, incluyendo, por supuesto, el caso de Ovidio Guzmán López. Incluso vuelvo a ligar a Emma Coronel. ¿Por qué? Porque cuando en febrero del 2021 Emma Coronel se entrega a las autoridades de Estados Unidos y es condenada a 3 años de prisión y con el Chapo cumpliendo ya sentencia de cadena perpetua, esto en Colorado, si no mal recuerdo, a Mesa Torres se le comenzó a llamar la esposa del patrón, precisamente por Ovidio, pero sobre todo porque fue la sucesora de Emma Coronel en esta estructura jerárquica al interior precisamente del cártel, bueno, de la facción de los Chapitos. Y esto es lo que llama mucho la atención por parte de tu servidor y de otras personas con las que hemos platicado. La relación de respeto que existe de Iván Archibaldo Guzmán, que es el líder de los Chapitos, Iván Archibaldo, y el propio Jesús Alfredo, que es el encargado de las grandes transacciones de Colombia hacia Estados Unidos, relaciones políticas, con Adriana Mesa. Adriana Mesa, que efectivamente tiene desde su infancia, ¿no?, un vínculo directo con el cártel de Sinaloa. Ella es hija de Raúl Mesa Ontiveros, quien era lugarteniente del Mayo Zambada y quien era conocido en la organización delictiva como el M6. Además, es hermana de Raúl Torres Mesa, conocido también como el Mini 6. Pero aquí el punto es que Iván Archibaldo la respeta bastante y le da el lugar jerárquico, incluso mayor que el que tenía su hermano, porque Ovidio Guzmán, más allá de las narrativas oficiales o más allá de lo que nos diga la DEA y demás, Ovidio Guzmán realmente, querido Manio, era un personaje de arriba para abajo, era el tercero, era el encargado, sí, del tráfico de fentanilo, sí tenía una importancia, pero nada que ver con los liderazgos reales de sus hermanos. Entonces, Adriana es diferente. Adriana sí le tienen un respeto como la persona encargada precisamente de hacerse cargo de todos los aspectos financieros. Iván Archibaldo le tiene confianza. Iván Archibaldo es cercano precisamente a ella y juega un papel determinante en toda esta estructura en cuestión financiera por parte de esta facción de los Chapitos. Yo me atrevería a decir, incluso te reitero, más arriba incluso lo que pudo haber tenido el propio Ovidio Guzmán. Y es que los menores tienen un factor muy particular en cuestión de familia, que es algo que les permite, sí, digámoslo de esta manera, ser invulnerables a ciertas traiciones, pero que también en un momento dado los vuelve muy ubicables para las propias autoridades norteamericanas. Para Iván Archibaldo, para el propio Jesús Alfredo, Adriana Mesa se ha convertido en una pieza angular en el manejo de todo lo que tiene que ver con las empresas donde lavan dinero, con todo lo que tiene que ver con las empresas que de una u otra manera no estarían vinculadas directamente a sus actividades. Y quién mejor que una mujer que para ellos ha forjado, al igual que ellos mismos,
en este mundo del narcotráfico, porque no olvidemos, querido Manny, que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán Loera, más allá de las diferencias que al final tuvieron y que a decir de Roberto Saviano fueron determinantes para que el Mayo entregara al Chapo, la realidad es que se vieron siempre como compadres y sus hijos crecieron juntos. Entonces, el hecho de que esta Adriana Mesa haya crecido en el mismo núcleo, en la misma escuela incluso que el propio Ovidio y que los propios Guzmán, la convierte efectivamente en parte de una familia y estructuralmente me atrevería a decir que se convierte en la tercera en el nivel jerárquico de esta organización criminal, ¿no? Correcto, Jesús. Jesús, permíteme preguntarte para finalizar, normalmente, ¿cuánto tiempo duran estos liderazgos? Porque en un mundo tan volátil como el del narcotráfico, nada es para siempre y todo, por más invencible omnipotente que uno se pueda sentir inmerso en ese universo, valga el verso, es justamente el poder. Es tan efímero y en manos ahora de la personalidad que me compartes, Adriana Mesa, preguntarte, estamos ante una nueva era que podría ser prolongada, que podría ser fugaz, que podría ser más poderosa, que podría tener más penetración, que podría reestructurar o, al igual que los gobiernos y algunos partidos, no es la persona, sino las raíces de la propia organización, Jesús. Mira, yo creo va a durar el tiempo que la autoridad norteamericana quiera. Hay una realidad innegable, querido Manny. Los narcos duran hasta donde los gobiernos quieren. Cuando los gobiernos quieren agarrarlos, van y los agarran, sean del partido que sean, los agarran. Si hacemos un pequeño recuento, el único capo que no está muerto detenido desde los años 80 a la fecha es Ismael El Mayo Zambada por el peso específico que mencionábamos al principio. Todos los demás, llámense como se llamen, se apoden como se apoden, hayan llegado a donde hayan llegado, la realidad es que están muertos o están detenidos. En la actualidad, a la DEA, con la finalidad de seguir aceitando la rueda y que le siga llegando presupuesto precisamente para justificar sus actos, y en este discurso intervencionista, el gobierno norteamericano con la falsa guerra en contra de las drogas, tiene a los chapitos como blanco a partir precisamente del Culiacanazo, a partir precisamente de que no aceptaron las reglas que les imponían en un principio, les han achacado toda la responsabilidad de la crisis de salud a través del fentanilo, lo cual es una mentira vil y basta ver solamente los datos, las cifras, los números. Uno, por dónde entra la principal cantidad de fentanilo y precursores para fabricar los Estados Unidos, que entra por el lado de Canadá, y no vemos a Estados Unidos criminalizando a los canadienses, ni hablando de cárteles güeros, ni mucho menos, pero se les achaca precisamente a los chapitos cuando diversos trabajos periodísticos también han demostrado que los chapitos entregan el fentanilo sin cortar en la frontera norteamericana o al interior de la frontera norteamericana, y es ya en Estados Unidos donde otras agrupaciones la cortan, es decir, le agregan otro tipo de sustancias que lo vuelven todavía más adictivo. Si a esto le agregamos que quien comenzó esta crisis de adicciones y crisis de salud fue la industria farmacéutica y que sigue siendo la industria farmacéutica la que controla la distribución de este tipo de analgésicos, incluso en el mercado negro, pues nos topamos precisamente con que los chapitos sí son unos delincuentes, sí tienen que estar en la cárcel, pero no son de la dimensión que los quiere vender la DEA. Sin embargo, mediáticamente, pues sin duda alguna les trae una gran recompensa y se ponen grandes medallas si caen todos los hermanos Guzmán, que es muy probable que así sea porque ya los tienen precisamente en la mira. Entonces, que ese es uno de los grandes temas del gobierno de López Obrador, que Omani. Mucha gente dice, es que López Obrador con los abrazos, no balazos. A ver, no, uno de los puntos esenciales que tomó López Obrador en su relación con los Estados Unidos fue la relación con la DEA, precisamente, y la manera como se ejecutaba la guerra en contra de las drogas. Lamentablemente, la estrategia de seguridad, querido, es dictada por Estados Unidos sin importar quién esté en el poder, pero sí hay una diferencia entre lo que aceptas, cómo lo aceptas y para qué lo aceptas. Es muy diferente ceder completamente tu estrategia y acatar todo lo que están pidiendo en materia de criminalización de la pobreza, de violencia, de despojo de recursos naturales, como lo hizo Felipe Calderón, en un momento dado a que López Obrador diga, sabes que yo voy a atender las causas. Seamos claros, los propios republicanos lo han dicho, extrañamos a Felipe Calderón porque con él sí se podía trabajar en cuestión de la guerra contra los narcos. Bueno, Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública
Este último es un narcotraficante oficial y el otro estaba al frente de un narcoestado. Entonces, ahí te das cuenta cómo la guerra contra las drogas es una guerra intervencionista. A través de la historia se ha demostrado hasta el cansancio que está dedicada sobre todo al control de recursos naturales, teniendo como pretexto el tráfico de drogas y también como parte de un negocio que es la guerra. A final de cuentas, el sistema neoliberal es una economía de guerra. Entonces, la guerra contra el narcotráfico llega a ser parte de esas ramificaciones para generar estos recursos. Vale recordar que la crisis del 2008, no dicho por mí, dicho por la ONU, se solventó gracias al dinero del narcotráfico lavado en instituciones financieras. Entonces, en ese sentido, los chapitos van a caer y con ellos va a caer tarde o temprano, por supuesto, su estructura. Sin embargo, yo sí creo que como Enedina Arellano, como Emma Coronel, como la propia Jessica Oseguera, Adriana Mesa no va a caer. Adriana Mesa seguramente, fíjate bien lo que te voy a decir, es muy probable que si detuvieran a Adriana Mesa, ella tuviera que hablar y dar datos, dar números, dar cifras, todo ello. Algo similar a lo que hizo Emma Coronel, algo similar a lo que hicieron, a lo que hizo la hija del Mencho. Pero de ahí a que sean encarceladas durante mucho tiempo, yo lo veo muy complicado. ¿Por qué? Porque mediáticamente vende mucho más decir agarré a Iván Archibaldo, agarré a Jesús Alfredo, que agarré a Adriana Mesa, aun y cuando Adriana Mesa tenga un peso específico en la operación financiera de esta facción del cártel de Sinaloa. Entonces yo sí creo que si Adriana Mesa es detenida, va a cumplir un papel muy importante en cuestión de información. No la van a tocar porque como pasa como con Emma Coronel, y aquí entramos a esta, pues digámoslo así, definición de qué entienden los chapitos por familia, porque en alguna ocasión alguien comentaba por qué no tomaron revancha de lo que Emma Coronel declaró en contra de su padre. Y la respuesta que dijo un periodista de Sinaloa es porque es la mamá de sus hermanas. Entonces, esa es la dimensión que de repente le dan los chapitos al tema. Si es Adriana Mesa, la mamá del hijo de Ovidio, no la vamos a tocar, ¿no? Y es muy probable entonces que ellos sean detenidos, como va a suceder, te lo puedo garantizar, y Adriana Mesa simplemente siga manejando con un perfil mucho más bajo y en una facción mucho más debilitada ciertos negocios que les permitan, por supuesto, seguir aceitando la rueda y seguir operando esta facción del cártel de Sinaloa, mientras que la facción dominante del Mayo Zambada continúa, por supuesto, empoderándose, ¿no? Querido Jesús, yo te agradezco bastante tu tiempo, presencia y análisis para hablar de estos temas espinosos y muchas veces tabú, no solamente en la sociedad, sino también en los medios de comunicación, y es por eso que nos da gusto tenerte hablando sin máscaras aquí a través de Reporteros MX sobre esto y mucho más. Gracias, estimado maestro. Te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para estar atento de tus opiniones, sobre todo en tu canal de YouTube, que no sabes qué gusto me da que cada vez más y más son en esa comunidad, una comunidad que crece porque está al pendiente de tus opiniones. ¿Dónde te podemos encontrar, querido Jesús? Bueno, antes que nada, muchas gracias, querido Manny, siempre por la invitación. De verdad, para mí es un honor platicar contigo, que nos des esta oportunidad de expresar nuestros puntos de vista. Muchas gracias de verdad a toda tu audiencia, que es definitivamente bastante y sobre todo que interactúa de manera maravillosa. Y te invitamos a ti y a todos, por supuesto, a seguirnos así, en nuestro canal de YouTube llamado como tal, Jesús Escobar Tobar, en donde analizamos precisamente este y otro tipo de temas vinculados con la política, con la seguridad, en materia internacional, en donde hay entrevistas, hay análisis, hay rigurosidad en todos los sentidos. Y pues también estamos en nuestra cuenta de TikTok como Jesús Escobar Tobar, en donde también replicamos muchos de estos temas bajo ese formato y siempre agradecido, mi querido Manny, con estas oportunidades que nos brindas. Muchas gracias, Jesús. Te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Es el maestro Jesús Escobar hablando con nosotros sin máscaras.